Sale. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos. La verdad es que hoy estamos de manteles largos porque inauguramos este espacio en Redwood Ventures, donde queremos compartir con emprendedores, con inversionistas, con todo el ecosistema en general, pues algunos aspectos, algunos temas que no siempre se hablan con tanta libertad. Un espacio de diálogo, de mucha apertura, para conocer un poco más del mundo del Venture Capital, la gente que está atrás, los principales actores del ecosistema que están haciendo acciones relevantes por el mismo. Y hoy pues es un gusto estrenarnos con nuestra primera entrevistada en estas sesiones, que estamos honestamente de manteles largos. Nidia Godoy. Nidia, nuestra fund manager de Redwood Ventures. Un placer tenerte por acá. Hombre, muchas gracias, Ian. Feliz Bueno, de te estar. tenemos siempre, pero tenerte entrevistándote, ¿no? No, encantada de hablar y compartir un rato con todos los que nos ven y pues, contigo también. La verdad es que es un honor que nos estrenemos con Nidia, puesto que es la más novel del equipo, que nos costó pues varios, no, aunque no me lo crean, varios años convencerla de que se integrara al equipo de trabajo, y hoy pues como una miembro más, además de su reconocida experiencia y capacidad en el ecosistema, pues quisiera que la conocieran un poco más, y sobre todo en su faceta anterior como emprendedora. Nidia, que nos platiques un poco de ti. O sea, todos a lo mejor ahorita ya te ubican como fund manager de Redwood, pero pocos saben que por allá en el 2000, déjame hago memoria, pero debe haber sido por ahí el 2012, 2011, ¿no? Tocó ser cofundadora de una compañía que a mí en lo personal me gustaba muchísimo, pues me sigue gustando muchísimo su modelo de negocio, Inventive Power, donde fuiste founder y además la CFO. Cuéntame cómo fue el proceso de armar Inventive Power, conocer a tus socios, arrancar ese modelo de negocio en un momento donde pues, era muy diferente ahora, ¿no? Cierto, era un momento donde el ecosistema de las startups y emprendimiento en México, ya no se diga en la parte occidente, aquí en Guadalajara, pues era muy verde, muy verde. Era un momento en donde casi no habían fondos de Venture Capital. De hecho, en Guadalajara creo que existía por ahí un fondo de semilla nada más, un par de fondos a lo mucho. Y también la Ciudad de México no es que abundaran tampoco tantos. Entonces, el haber iniciado ese emprendimiento en ese entorno, pues cofundando dos ingenieros del TEC, ¿no? mis socios en ese momento, y después me integran a mí precisamente porque faltaba como ahí la parte de finanzas, de negocios, ¿no? Pues fue bastante satisfactorio toda la experiencia, ¿no? de haber levantado desde cero, porque fue una tecnología que se creó en casa, que fue creado por ellos, que son las mentes técnicas de ese emprendimiento, y el poderme sumar a ese equipo y levantar desde cero y vivir toda la experiencia de un emprendedor desde cero en un ambiente de tecnología, y particularmente en ese momento donde todo el mundo hacía softwares, plataformas, empezaban el tema de las apps a ser más de moda, pues el emprendimiento de Inventive Power era hardware, era tecnología solar. Es una tecnología solar propietaria para generar energía térmica para las industrias, así como todo mundo tiene agua caliente para bañarse y tiene su boiler, ¿no? Su calentador de agua. Pues ahora ya es mucho más común que las casas tengan el calentador de agua solar, unos de tubos, que todo el mundo ubica. Pues es exactamente el mismo fenómeno en las industrias. Las industrias consumen a través de calderas altas cantidades de agua a muy altas temperaturas para sus procesos, y en ese momento, bueno, pues esas tecnologías como las de casa no satisfacían esas necesidades, por eso que se crea esta tecnología de concentración solar, y es el mercado en el que justamente se comienza a penetrar. Buenísimo. Y tú que has estado inmersa ya los últimos meses en el proceso de levantamiento de capital o en la colocación de Venture Capital en proyectos de emprendedores, comparado la época 2012 que pareciera que estamos hablando de hace mucho tiempo, pero estamos hablando de hace 8 o 9 años, ¿qué ha cambiado en términos de levantamiento de capital, en términos de disponibilidad de fondos, activamente colocando este tipo de asset class o estos recursos? ¿Sí ves una diferencia importante en ese sentido? Muchísima diferencia. La industria del Venture Capital era hace 8 o 9 años muy incipiente en México, como te digo.
Yo creo que este es un momento, en el momento presente es un momento verdaderamente padrísimo para emprender, porque hay capital, hay disponibilidad de capital, sobre todo en México y Latinoamérica, cada vez más y creciente, ¿no? Entonces, las posibilidades son mucho mayores que las que teníamos en el ecosistema hace 8, 9 años. Yo lo viví perfecto, como comentaba, existían muy pocos fondos de venture capital, muy pocos fondos semilla, habíamos muchos emprendedores queriendo impulsar proyectos y no había mucho capital disponible, ¿no? Por también un tema que hay que tocar es la cultura, ¿no? O sea, de pronto parece que hoy ya hay inversionistas un tanto más sofisticados que entienden esta clase de activo, que entienden de la importancia de integrar a su portafolio de inversión algo de capital de riesgo. Cuando yo recuerdo en aquellas épocas, pues la mayoría de los inversionistas ángeles, incluso que estaban haciendo colocaciones de capital, era muy relevante el tema de las posiciones mayoritarias, por ejemplo, o las posiciones de control. ¿Ves alguna adecuación en ese sentido? Sí, totalmente. En ese momento, los empresarios que tenían dinero y querían incursionar en invertir en startups, los pocos empresarios que querían empezar a animarse, sí traían modelos de inversión de otro tipo, ¿no? Que no son propios de Venture Capital. El modelo de yo te doy dinero, pero quiero la posición mayoritaria en tu empresa y, bueno, no se daban cuenta de que las startups tienen un modelo de inversión totalmente diferente, que no es nada más esta ronda y de aquí ya nos vamos a morir con la empresa, sino que vamos a tener que seguir levantando más rondas para poder ir abarcando más mercado, escalando, etcétera. Entonces, no había mucha cultura, como dices, no eran muy sofisticados en el tema. En México y en Latinoamérica era muy nuevo el tema, era mucho más auge hace 8 o 9 años en Silicon Valley, sobre todo en Estados Unidos, en Israel, ¿no? En otros países más desarrollados. Y el hecho de que ahora ya tengamos cada vez una comunidad empresarial mucho más educada sobre estos temas, los entiende, los comprende, les gusta, destinan ya una parte de su patrimonio para invertirlo en capital privado, definitivamente ha hecho que todos estos fondos hayan proliferado a lo largo de todos estos años y que el capital esté más disponible que nunca en Latinoamérica. Digo, y me encanta que ahora ya desde el mundo del VC pues tienes una perspectiva muy distinta, pero déjame regresar un poco a tu rol de emprendedora. O sea, ¿cuál dirías que fue en ese proceso de emprender en una industria disruptiva, relativamente nueva? ¿Cuál dirías que fue tu principal acierto? Y si hay algo de lo que te arrepientes, también compártenoslo, ¿no? O sea, algo que hubieras hecho diferente. Pues yo creo que yo no me arrepiento de nada. Yo creo que entramos, si acaso podría decir, entramos un poco temprano a la tendencia a ser justamente disruptivos en una industria que se manejaba de una manera muy tradicional. Nos costaba mucho trabajo generar esos primeros clientes, por lo mismo de que decían tecnología, oye, yo no conozco esto, no sé si me va a funcionar, y aparte éramos los primeros en México que lo hacíamos, entonces nos veían jóvenes también y decían, estos chavos, no sé si van a funcionar o no su producto, no sé si van a perdurar a lo largo del tiempo, si sí lo instalo y luego se me descompone algo y ya no existen porque no les funcionó. O sea, me explico, era como un entorno de mucha incertidumbre también para el mercado, para los clientes. Entonces, yo creo que un acierto fue perseverar y lograr los recursos para poder entrar a esos mercados, conseguir esos primeros clientes que confiaran en nosotros y que nos sirvieran de referencia para cada vez ir creciendo. Entonces, yo creo que el acierto principal fue ese, perseverar en lo que era nuestra oferta de valor, en lo que realmente les generábamos de valor a los clientes, a pesar de que el momento cultural en esa industria no era el adecuado. Fuiste, Nidia, junto con algunos de tus socios, una emprendedora muy reconocida. O sea, recuerdo haberte visto en 30 promesas en los 30, reconocimientos del US Department of State, en fin, muchos agentes gubernamentales queriendo reconocer el trabajo o incluso, ¿por qué no?, queriéndose colgar la medalla alrededor del trabajo que hacían en Inventive Power. Ahora dirías que los subsidios, los programas de gobierno, este tipo de grants que de repente ofrecen muchas organizaciones, ¿es un distractor al momento de emprender? Yo creo que es como todo, hay que tenerlo en su justa medida.
En el tiempo en que yo estuve con este emprendimiento, la verdad es que había mucha disponibilidad de fondos de gobierno, de grants, ¿no? De fondos perdidos, de mucho apoyo en esos tiempos. Y yo creo que para muchos sí fue un distractor, o al menos era tan abundante ese recurso que no se valoraba en su justa medida. Y entonces se hicieron muchos proyectos que, pues, si no jalaba, pues, no importaba, porque le dieron el dinero gratis, ¿no? Fue un apoyo. Caso contrario al día de hoy, que esos fondos son sumamente escasos, ya todo el mundo realmente los apreciaría o quisieran beneficiarse de eso. Entonces yo digo que para el tiempo en que estaba disponible, en Inventive Power nos beneficiamos de esos fondos. Gracias a esos fondos de apoyo a emprendedores fue que pudimos comenzar las operaciones y poder adquirir nuestros primeros clientes y poder financiar nuestras primeras etapas, que fueron sumamente complicadas. Entonces, para nosotros, distractor en el sentido de que te consume mucho tiempo aplicar esos fondos y administrarlos y reportarlos adecuadamente, sí consume, pero definitivamente es un costo-beneficio que es, hay que balancearlo. Sí, ¿no? Ni tanto que quema el santo, ni tanto que totalmente. No lo logre. Bueno, y déjame moverme un poco más de tu rol como emprendedora a tu rol de especialista en finanzas. O sea, creo que, personalmente, en Redwood te reconocemos mucha capacidad en la estructuración y en el análisis financiero de los distintos modelos de negocio. ¿Cuál dirías que es el error más común en materia de finanzas, en materia de proyecciones de recursos, etcétera, que cometen los emprendedores en una fase tan temprana? No proyectar, no planear. Ese es un error muy común, sobre todo porque unos podrán decir, bueno, es que estamos en fases de validación, estamos pivoteando el modelo. Sí, pero las opciones que tienes para pivotear hay que planearlas adelante para ver si nos van a dar rentabilidad. Eso es algo que yo veo mucho. Muchos se enfocan en el hoy, necesito terminar mi producto, pivotearlo, validarlo, pero no nos fijamos en el mañana. ¿Qué tal que tu producto lo validas, el mercado lo acepta y por no haber hecho una planeación financiera no te diste cuenta de que tu negocio nunca te iba a dar grandes utilidades? Es un gran punto. Y tú dirías, por ejemplo, que los emprendedores en Latinoamérica y particularmente en México cometen de pronto el error de la excesiva humildad, es decir, pareciera que de pronto les da pena pedir mucha lana, ¿no? O sea, y dicen, oye, pues es que si mi burn rate mensual es de $1 millón, entonces mi ronda la voy a hacer de, híjole, pues es que si la hago de lo que necesito para un runway entre 12 y 18 meses se va a escuchar mucho, entonces prefiero cortarle. Siento que es un error que se comete mucho, ¿no? O sea, como una falta de confianza en sí mismos y de poder justificar por qué una ronda tiene que ser del tamaño que debe de ser, tal vez a veces sin considerar que el proceso de fundraising toma tiempo, ¿no? ¿Qué tan común lo ves eso con algunos proyectos? Muchísimo, y sobre todo porque yo creo que el mexicano o el latinoamericano, me atrevería a decir, es un poquito averso al riesgo, ¿no? Entonces, pisar terrenos seguros le da más tranquilidad. Es un error, sin duda. Yo veía desde cuando yo presentaba para aplicar a capital, ahora que también lo veo del otro lado, veo a veces propuestas donde te invitan a participar con inversión para un runway de 6, 12 meses y la pregunta que siempre queda es, ¿y de ahí en adelante qué? ¿No? O sea, pide lo que necesitas para llegar a tu siguiente punto de equilibrio o para llegar a tu siguiente ronda, en donde ya llegando al punto de equilibrio sigue la siguiente ronda. Sean los meses que tengan que ser, si son 10, si son 12, si son 18, los que tengan que ser, pero pues no lo cortes, porque de todas maneras el esfuerzo de levantar capital como emprendedor es altamente, consume mucho tiempo, mucho recurso, es hands-on, es intensivo, exacto, te desenfoca de tu actividad principal y pues ahora sí que el mismo esfuerzo da a pedir una ronda de, no sé, de $500,000 que de $1 millón. La verdad es que es el mismo esfuerzo. Entonces, no estoy diciendo ni mucho menos que pidan más de lo que necesitan, no, pero pidan justo exactamente lo que necesitan y no menos. Ese es muy buen punto. Ahora déjame entrar un poquito más. Después de Inventive Power, especialista en finanzas, estuviste asesorando mucho a
emprendedores y algunas empresas en el manejo financiero como CFO externo. ¿Por qué Redwood? ¿Qué te trajo? Me gusta mucho el valor que le otorga a los emprendedores. Yo creo que lo que más me gustó cuando conocí Redwood es que yo dije, ese fondo me hubiera gustado que me invitara a mí cuando yo buscaba capital. ¿Por qué? Porque realmente se enfocan en generar el valor por todos los medios posibles. Y hay muchos fondos que no digo que esté mal ni mucho menos, pero que son un poquito pues, más conservadores en ese sentido. A lo mejor es un poco más pasivo o más silent money o más enfocado a rendimiento o nada más enfocado a reporteo, que no está mal, es común. Pero me gusta mucho cómo Redwood realmente se esfuerza en todo, en incrementar tus aliados comerciales, en contactarte con un posible aliado de negocio, que te dé mentoría, que te acerque un portafolio de beneficios donde hasta descuentos en Amazon, si es que tienes tus servidores en Amazon, puedes accesar, ¿no? O sea, realmente darte un abanico de oportunidades y de posibilidades para impulsar tu emprendimiento de otras maneras que no es nada más dinero. Sí. Eso es lo que más me gusta. Y aparte te toca llegar en un momento padre, ¿no? O sea, porque Fondo 2 realmente es como un resumen de todo lo que hicimos bien potenciado, pero también erradicando lo que hicimos mal. O sea, es evidente que como cualquier startup, o sea, que lo platicamos mucho, ¿no? O sea, somos una startup que ayuda a startups con otro tipo de modelo de negocio basado en un PPM más que en un plan propiamente, y con dos tipos de clientes, por supuesto los emprendedores, pero también nuestros inversionistas. Pero sumarte a un Fondo 2 creo que va a permitir ejecutar todas las cosas muy buenas que se hicieron, pero también modificar las cosas que se hicieron mal. Platícanos un poco del Fondo 2, la tesis, hacia dónde va Redwood Ventures Fund 2, qué está buscando invertir, cuántas empresas, o sea, qué ticket más o menos están buscando colocar. Bueno, pues el Fondo 2, partiendo de la base de que tiene un tamaño de $30 billones, más o menos se busca invertir en 25 empresas, alrededor de 25 empresas. Y para seleccionar esas empresas, pues bueno, la tesis nos marca o lo que queremos, pretendemos es invertir en empresas que tengan dos componentes, el grado de innovación tecnológica versus el grado de tracción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llamamos todo esto, lo dividimos en 3 segmentos. El primer segmento, pues, es el grado de tecnología más alta, ¿no? Hablamos de emprendimientos como científicos, biotecnología, ese tipo de cosas, materiales avanzados, cosas muy, muy científicas en donde pues la barrera de entrada proviene de la tecnología en sí, ¿no? De lo que también se pueda proteger, que pueda ser patentable. En ese caso podemos considerar proyectos que estén en ese perfil sin necesidad de que tengan mucha atracción, incluso pueden estar pre-revenue, podríamos considerarlos, ¿no? Por la misma razón que digo, la barrera de entrada proviene de la tecnología. El caso extremo, pues también tenemos la opción de invertir en un segmento de startups que sean más bien modelos de negocio apoyados o habilitados por tecnología, pero que la tecnología no sea así de alta o de innovadora, como por ejemplo e-commerce, marketplaces, edtech, fintech, este tipo de startups o de modelos de negocio, pero para ellos entonces vamos a pedir más tracción, ¿no? Entonces, si el grado de innovación tecnológica es menor, entonces vamos a pedir que nos demuestren. ¿Es que la barrera de entrada se compense, sea tecnológica o ya por una tracción insuficiente en el mercado? Exactamente, de ahí es en donde provendría su barrera de entrada, por eso es que les pediríamos demostrar más tracción. Entonces, y el segmento intermedio, pues es un híbrido de los dos, ¿no? Para que el auditorio no diga, qué blooper, y ya había anunciado aquel que iban a levantar $50 millones, el fondo en su parte de Pure VC tiene $30 millones de assets under management y los otros 20, platícame dónde los van a colocar, porque vamos a estar buscando también oportunidades, entiendo, en 2 cajones adicionales. Sí, así es el Opportunity Fund que le llamamos y es una parte para Venture Debt, ¿sí? Para apoyar a aquellas startups que requieran esta modalidad, sea lo que mejor se ajuste a sus necesidades de inversión. Y también el tema de rondas secundarias, ¿no? Tener un fondo disponible para rondas secundarias en oportunidades que se presenten que sean interesantes. Hablando un poco de este componente de Venture Debt, o sea, creo que es un componente pues sumamente innovador que un fondo de VC integre como side pocket este tipo de soluciones.
¿Con qué intención lo hacemos? O sea, ¿con qué intención crees que fue estructurado este mecanismo de apalancamiento también, donde pues seguramente serán empresas del portafolio que requerirán alguna inyección de flujo con la intención de alcanzar esos unit economics que les permita justificar una evaluación previo a una siguiente serie? ¿Por qué deuda? Porque de esa manera no comprometes el cap table, ¿no? De entrada. De esa manera no comprometes o no modificas tu cap table, pero sí tienes la opción de financiarte para ahora sí poder llegar a esas rondas superiores con una mejor valuación. Buenísimo. Entonces, ¿tú dirías que es una opción que estará habilitada para las empresas del portafolio de tal suerte que no los dejemos solos y previo a una siguiente serie requieren encontrar algún mecanismo que les resuelva el flujo, pues puedan adquirir deuda de corto plazo? Exactamente, es un mecanismo para financiarlos, para apoyarlos, que no tenga que ver con el tema de comprometer el cap table o de ceder más acciones, sino simplemente para financiar esos periodos de tiempo. Fund Manager, ¿qué estás buscando? ¿Empresas mexicanas, empresas latinoamericanas? Empresas latinoamericanas en general, que incursionan en mercados de Latinoamérica y particularmente de México, que es donde Redwood es donde puede realmente aportarles más valor. Eso es lo que buscamos. O sea, los gringos que se olviden. No, también. También. Sí, también. Realmente cualquier tipo de empresa en donde esté, siempre y cuando su mercado sea Latinoamérica y particularmente quieran incursionar en el mercado mexicano. Hablando de Latinoamérica, ¿cómo ves el ecosistema a nivel LATAM y particularmente el rol de México como parte de ese ecosistema? Yo creo que hay muchos emprendedores en Latinoamérica, ¿sí? En la parte centro y sur de América, que tienen ideas bastante innovadoras. Hay muchísimos ya emprendedores empujando duro, que en sus mercados, en sus países están logrando ahora sí que métricos y unit economics bastante interesantes, y que la gran mayoría concuerda con que México es su deal to go en Latinoamérica. Tanto México como Brasil son como los países deal to go para entrar a esos mercados. Entonces, la verdad creo que hay mucho talento en toda Latinoamérica, y ayudarlos a entrar a este mercado mexicano y aportarles valor, creo que es lo que buscamos, ¿no? Pocas mujeres en VC, Nidia, ¿no? Hay pocas mujeres en general en el sector productivo, particularmente en el venture capital, y ya no se diga en la administración de fondos de capital. ¿Qué falta? ¿Qué tendríamos que ofrecer los fondos? ¿Qué tendríamos que ofrecer como ecosistema para que más mujeres se animen a emprender y, por qué no, a ocupar posiciones de alta dirección en los distintos fondos en México y en Latinoamérica? Yo creo que la capacitación es una parte clave. Yo creo que no es un tema que muchas mujeres quisieran incursionar, pero no conocen muy bien cómo. No hay una oferta, al menos en México, por ejemplo, muy amplia de decir, voy a hacer un máster en Venture Capital o en capital privado. O sea, no hay mucha oferta en ese sentido de especialización, ¿no? Porque entrar a la industria del Venture Capital requiere cierta especialización, ¿no? Entonces, ese es uno, y eso es en general para hombres y mujeres, no nada más aplica a mujeres. Pero pues es como en todo, también en el emprendimiento no hay muchas mujeres, cada vez hay más. Yo creo que ahí más bien es un tema de entender que las oportunidades están para todos, y que yo sí creo que las oportunidades están para todos. Es nada más querer dar el paso y buscar las opciones tanto de capacitación como de oportunidades para poder incursionar en el mercado. ¿Crees que, siendo mujer y habiendo fundado una compañía y además una posición cuya responsabilidad principal, además del día a día del manejo financiero de la compañía, era precisamente el fundraising, ¿crees que el tema del género complica el proceso de levantamiento de capital? ¿Se siente todavía esa barrera por parte de confianza de inversionistas, sea institucionales o individuales, por confiar en equipos conformados por mujeres? Yo creo que no, yo creo que al contrario. Cada vez más fondos y hay más iniciativas dentro del capital privado para impulsar emprendimientos liderados por mujeres. En mi experiencia, yo no he sentido esa parte. Cuando a mí me tocó levantar capital, yo no sentí una distinción importante porque nuestro emprendimiento tuviera una mujer dentro de los co-founders versus otros que
pitchaban con nosotros en los mismos eventos, que no, para mí nos trataban de la misma manera. Pero déjame decirte, mi experiencia de Fondo 1 es justo al revés. O sea, creo que los equipos que mejor performance tienen, que más ordenadas y estructuradas son, que más claras en la ejecución de su estrategia son también, son los equipos conformados por mujeres. Por cierto, saludos a Troquer, Atlantia Search, Gurú de Viaje, por supuesto, donde hay mujeres cofundadoras y es una realidad, ¿no? Ahora, también es importante mencionarlo porque encontrar talento disponible femenino para ocupar puestos sobre todo de dirección y de alta dirección no es sencillo. Parece que hay que meternos a formar cuadros desde fuerzas básicas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con el tema del balance de vida todavía en la sociedad actual de un hombre que trabaja versus una mujer que trabaja, ¿no? Sobre todo en entornos donde luego ya se forman familias y demás. Entre más flexibilidad, y ahora con la pandemia lo vivimos perfectamente, podemos ver que las empresas en general pueden ser mucho más flexibles en sus políticas sin sacrificar productividad e incluso incrementando productividad. Yo creo que a raíz de esto puede ser que la balanza se empiece a equilibrar un poco y que las mujeres cada vez más empiecen a incursionar en puestos directivos. Y déjame moverme un poco, Nidia, a el ecosistema y la relevancia que tiene el que empiece a haber algunos casos de éxito para que más emprendedores se animen a hacerlo, que conviertan esa idea que tienen en la cabeza en un plan concreto y que salgan a buscar oportunidades, pero también que inversionistas se animen a explorar este tipo de activo o integrarlo a sus respectivos portafolios. En términos de exits, en términos de noticias, en términos de qué tan sexy es invertir en Venture Capital, ¿dónde está parado México? O sea, pareciera que hasta antes del año pasado, sin haber habido todavía una gran noticia de una empresa con valuación unicornio, etcétera, pues todavía estaba pendiente ese breakpoint donde pues empieza a haber noticias. ¿Dónde estamos? ¿Ves exits pronto? ¿Ves noticias relevantes para el ecosistema en los siguientes meses? ¿Dónde está parado México? Totalmente. Yo creo que a raíz de esos primeros unicornios mexicanos que ya tenemos, cada vez más inversionistas están volteando a ver este segmento para invertir, se les hace más atractivo porque ya ven, no es como hace algunos años que se veía un potencial, el ver cómo se pueden comportar estas startups, qué tanto pueden llegar a crecer. Ahora ya es una realidad, ahí está la evidencia y eso es lo que yo creo que va a motivar a muchos más inversionistas a voltear a este segmento del venture capital. ¿Algún mensaje final, Nidia, para nuestros emprendedores e inversionistas y gente interesada en el ecosistema que les darías? Sí, totalmente. Yo les diría que este es el momento que yo considero que es más interesante y atractivo, tanto para emprender como para invertir. Y que el que cada vez se generen más sinergias en ese aspecto va a permitir que también las economías en Latinoamérica se desarrollen cada vez más y que sea un ganar-ganar para absolutamente todas las partes, para los consumidores, para los empresarios, para los inversionistas y para todos. Nidia, pues gracias por rifártela con nosotros, gracias por escogernos para seguir con tu muy talentoso camino profesional. La verdad es que esperemos la siguiente vez que estemos frente a esta cámara, pues estar anunciando las salidas del Fondo 2. De verdad, muchas gracias por confiar en nosotros. Yo le sigo con Nidia, nos están cortando, pero aquí nos seguimos echando un café. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente platicando de temas de interés.